Mi nombre es Esteban Guerrero. Tengo 71 años y mi propia hija me dijo en la cara que mi presencia le traía problemas a su familia. Pero lo que ella no sabía es que este viejo, que según ella solo causaba molestias, tenía guardado en una caja de seguridad algo que iba a cambiar para siempre su vida y la de sus hijos. Imagínate la situación. Después de haber criado sola a esa hija desde que tenía 5 años, después de haberle pagado universidad privada, trabajando 18 horas al día, después de haberle comprado su primer auto y ayudado con el anticipo de su casa, mi hija Carmen me mira fijo a los ojos y me dice: «Papá, tu presencia nos trae problemas. Los vecinos se quejan, mis hijos están confundidos y mi esposo ya no sabe cómo lidiar con la situación». Problemas. Yo era un problema para la familia que había construido con mis propias manos. Pero lo que Carmen no sabía es que durante todos estos años en que ella creía que yo era apenas un jubilado que vivía de una pensión miserable, yo había estado construyendo algo que la iba a dejar sin palabras. Esa misma noche, mientras ella pensaba que yo estaba llorando en mi cuarto como un viejo derrotado, yo saqué una llave especial y abrí una caja que tenía escondida desde hace 15 años. Una caja que contenía documentos que convertían a este problema de papá en el dueño de un secreto que valía millones. Al día siguiente, empaqué mis cosas y vendí todo sin avisarle a nadie, pero no para irme como un derrotado, sino para ejecutar un plan que le iba a enseñar a mi hija la lección más importante de su vida. Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que hice va a sorprenderte. Para que entiendas cómo llegué a ese momento doloroso con Carmen, tengo que contarte quién soy realmente. Hace 45 años llegué a esta ciudad desde un pueblito de la montaña donde mi familia tenía una pequeña chacra. Venía con mi esposa Dolores y nuestra hija Carmen, que entonces tenía apenas 5 años. Dolores murió en un accidente de tránsito cuando Carmen tenía 10 años. Un camionero borracho se llevó por delante el colectivo donde ella volvía de hacer las compras. De un día para el otro me quedé viudo y con una nena que criar solo. No tenía familia acá, no conocía a nadie, solo tenía mis 2 manos y muchas ganas de trabajar. Conseguí empleo en una fábrica textil como operario. El sueldo apenas alcanzaba para alquilar una piecita donde Carmen y yo dormíamos en la misma cama, porque no había espacio para 2. Pero yo tenía un sueño: que mi hija estudiara, que fuera profesional, que tuviera la vida que yo nunca pude tener. Durante el día trabajaba en la fábrica y por las noches limpiaba oficinas en el centro. Carmen hacía los deberes en las oficinas mientras yo pasaba la aspiradora y limpiaba los baños. «Papá», me decía, «¿por qué trabajas tanto?» «Porque vos vas a ser doctora, mi amor», le respondía, «y las doctoras necesitan papás que trabajen mucho para poder estudiar». Los fines de semana vendía empanadas que hacía en casa. Carmen me ayudaba a amasar y a armar, aunque era tan chiquita que más ensuciaba que ayudaba. Pero esos momentos cocinando juntos fueron los más felices de mi vida. «Cuando sea grande voy a cuidarte como vos me cuidás a mí», me decía mientras se manchaba las manos con la masa. A los 15 años, Carmen era la alumna más inteligente de su colegio. Todas las maestras me decían: «Don Esteban, esta nena va a llegar lejos». Y yo sabía que era cierto, pero también sabía que iba a tener que trabajar como un burro para que llegara a donde tenía que llegar. Le pagué universidad privada de medicina. Cada cuota era un sacrificio enorme. Dejé de comer carne, dejé de comprarme ropa, dejé de darme cualquier gusto. Mientras Carmen estudiaba en una universidad cara con chicos de familias acomodadas, yo seguía limpiando oficinas de madrugada para pagar sus estudios. «Papá», me decía Carmen cuando volvía de la facultad, «mis compañeros tienen autos, tienen ropa de marca, van de vacaciones. Yo me siento diferente». «Hija», le respondía, «vos sos diferente porque sos más inteligente que ellos. Ellos tienen plata, vos tenés talento. Al final vas a llegar más lejos que todos». Cuando Carmen se recibió de médica, hice la fiesta más grande de mi vida. Alquilé un salón, invité a todos los vecinos, a mis compañeros de trabajo, a las maestras del colegio. «Mi hija es doctora», les gritaba a todos. «Salió de una familia humilde y ahora va a salvar vidas». Carmen empezó a trabajar en un hospital público,
pero enseguida conoció a Tomás, un médico de familia rica que trabajaba en una clínica privada. A los 6 meses ya estaban de novios y Carmen empezó a cambiar. «Papá», me dijo un día, «Tomás dice que tengo que dejar el hospital público y trabajar en clínicas privadas. Se gana más plata y es más prestigioso». Al principio me alegré. Mi hija iba a ganar bien, iba a tener una vida cómoda. Pero cuando conocí a Tomás entendí que para él yo no era el héroe que había sacrificado todo por educar a su novia, sino un estorbo que venía de una clase social inferior. «Mucho gusto, don Esteban», me dijo el día que lo conocí, pero no me miraba a los ojos cuando me hablaba. Sus ojos recorrían mi ropa humilde, mis zapatos gastados, mis manos callosas. «Carmen me contó que usted trabaja en una fábrica». Lo dijo como si trabajar en una fábrica fuera algo vergonzoso. Carmen se casó con Tomás en una boda elegante que pagamos entre los dos. Yo puse todos mis ahorros para que mi hija tuviera la boda que soñaba. Tomás puso la diferencia y siempre me lo hizo notar. «Don Esteban», me dijo el día de la boda, «nosotros nos encargamos de los gastos grandes. Usted no se preocupe». Tuvieron 2 hijos, Joaquín, que ahora tiene 12 años, y Valentina, que tiene 9. Desde que nacieron fueron mi razón de vivir. Cada peso extra que ganaba era para comprarles regalos, para llevarlos al parque, para consentirlos como había consentido a Carmen cuando era chica. Pero Tomás nunca me dejó ser el abuelo que quería ser. «Don Esteban», me decía cuando yo llegaba a visitarlos, «los chicos tienen actividades. No pueden estar perdiendo tiempo. Perdiendo tiempo». Estar con el abuelo era perder tiempo según Tomás. Carmen, que antes me defendía de cualquiera, empezó a secundar a su marido. «Papá», me decía cuando yo quería quedarme un rato más con mis nietos, «Tomás tiene razón. Los chicos tienen que hacer la tarea, tienen que estudiar inglés, tienen que ir a natación». De a poco fui sintiendo que estorbaba en la vida de mi propia hija. Las visitas se hicieron más cortas, después más espaciadas, después casi inexistentes. Carmen me llamaba por teléfono una vez por semana, pero siempre tenía prisa. «Hola, papá, ¿cómo estás? Te llamo rápido porque tengo que salir». Cuando cumplí 65 años, esperé todo el día que vinieran a saludarme. Había preparado comida, había comprado gaseosas, había limpiado la casa. A las 8 de la noche, Carmen me llamó por teléfono. «Papá, feliz cumpleaños. Perdón que no pudimos ir, pero Joaquín tenía partido de fútbol y Valentina tenía función de danza». Partido de fútbol y función de danza. Eso era más importante que el cumpleaños del abuelo. Ese día entendí que para la familia de Carmen yo ya no era una prioridad. Era apenas el abuelo que aparecía de vez en cuando y al que había que saludar por compromiso. Pero lo que Carmen no sabía es que durante todos esos años en que ella creía que yo era solo un operario de fábrica, yo había estado haciendo algo que ella consideraba imposible para alguien como yo. Había estado invirtiendo cada peso extra en algo que ahora valía una fortuna. ¿Te acordás que te conté que limpiaba oficinas por las noches? Bueno, en esas oficinas escuchaba conversaciones, veía documentos que quedaban sobre los escritorios, me enteraba de información que los grandes empresarios manejaban, y aprendí algo muy importante. La plata no se hace solo trabajando, sino invirtiendo inteligentemente. Hace 20 años, cuando Carmen estaba en 2º año de medicina, me enteré de que una empresa minera había encontrado una veta de oro en las montañas cerca de mi pueblo natal. La noticia no había salido en los diarios, pero yo la escuché en una conversación entre 2 empresarios en una oficina que limpiaba. Empecé a investigar por mi cuenta. Los fines de semana viajaba al pueblo y hablaba con los viejos del lugar. «Don Esteban», me decía mi compadre Aurelio, «acá andan comprando terrenos unos tipos de la ciudad. Dicen que van a buscar oro, pero nadie les cree». Pero yo les creía porque había escuchado la información de primera mano. Durante 2 años ahorré cada peso que pude. No me compré ropa, no cambié los muebles de casa, no me di ningún gusto. Carmen pensaba que me había vuelto tacaño. «Papá», me decía, «¿por qué no te compras ropa nueva? ¿Por qué no arreglas la casa?» «Hija», le decía, «estoy ahorrando para el futuro. Algún día vas a entender». Cuando junté suficiente plata, volví al pueblo y compré 5 terrenos que nadie quería. Eran tierras en la montaña,
llenas de piedras, sin agua, sin luz, sin acceso. Los vendían baratos porque no servían para nada. Esteban, me decían mis paisanos, te están estafando. Esas tierras no valen ni el papel donde está escrito el título. Pero yo sabía lo que hacía. Guardé los papeles en una caja de seguridad del banco y esperé, año tras año, guardando silencio mientras el proyecto minero avanzaba lentamente. Hace 5 años oficializaron el descubrimiento de la mina de oro más grande del país, justo en la zona donde yo había comprado los terrenos. De un día para el otro, tierras que había pagado monedas empezaron a valer fortunas. Empresas mineras me llamaban ofreciéndome cifras que ni en mis mejores sueños había imaginado. Pero no vendí. Seguí esperando el momento perfecto. Pensaba que cuando Carmen supiera que su viejo no era tan tonto como creía, se iba a sentir orgullosa. Pensaba que iba a poder darle a mis nietos la herencia que se merecían. Nunca pensé que mi propia hija me iba a decir que era un problema. Todo empezó a empeorar cuando me jubilé de la fábrica. Carmen pensaba que ahora iba a tener más tiempo libre y que iba a querer pasar más tiempo con la familia. Pero para Tomás, tener un suegro jubilado cerca era una molestia. Don Esteban viene mucho, le decía a Carmen. Los chicos se acostumbran y después esperan que el abuelo esté siempre disponible. Carmen empezó a ponerme límites. Papá, me decía cuando yo quería visitar a mis nietos, avísame antes de venir. No siempre es buen momento. Avisar para visitar a mi propia familia, como si fuera un vendedor que tenía que pedir turno. Papá, me decía en otras ocasiones, los domingos son día de familia. Nosotros necesitamos tiempo a solas. Día de familia. Como si yo no fuera familia. Como si el abuelo fuera un extraño que interrumpía los momentos familiares. Las cosas se pusieron peor cuando me enfermé de presión alta. El médico me dijo que tenía que hacer reposo y que era normal que a mi edad tuviera achaques. Carmen, en vez de preocuparse, se molestó. Papá, me dijo, no podés estar llamándome cada vez que te sentís mal. Yo trabajo, tengo mis propios pacientes. Pero vos sos mi hija, le respondí. ¿A quién más voy a llamar si me siento mal? Llama a la emergencia médica, me dijo sin mirarme a los ojos. Yo no puedo estar pendiente las 24 horas. Un día me caí en el baño y me golpeé la cabeza. Llamé a Carmen asustado, con sangre en la frente. Papá, me dijo cuando llegó, esto no puede seguir así. Vivís solo, te caes, te asustás por cualquier cosa. Capaz es hora de que pienses en un geriátrico. Geriátrico. Mi propia hija, la médica que yo había educado sacrificando todo, me sugería que me fuera a un geriátrico. Carmen, le dije, yo no necesito geriátrico. Solo necesito que mi familia me acompañe de vez en cuando. Papá, me respondió, nosotros tenemos nuestras vidas, no podemos estar pendientes todo el tiempo. Después de ese episodio, las visitas prácticamente desaparecieron. Carmen me llamaba por teléfono para preguntarme si estaba bien, pero ya no venía a verme. Papá, me decía, estoy muy ocupada con el trabajo y los chicos, ya sabes cómo es. Los nietos dejaron de venir completamente. Cuando yo preguntaba por qué no podía verlos, Carmen siempre tenía una excusa. Joaquín tiene entrenamientos toda la semana. Valentina está estudiando para un examen. Los chicos están cansados. Tomás dice que necesitan descansar en casa. Un día decidí ir yo a buscarlos al colegio. Quería darles una sorpresa, llevarlos a tomar un helado como hacía antes. Pero cuando llegué, la maestra me dijo, «Don Esteban, disculpe, pero la doctora Carmen dejó instrucciones de que solo pueden retirar a los chicos ella o su esposo. Instrucciones. Mi propia hija había dado instrucciones para que yo no pudiera buscar a mis nietos, como si fuera un peligro para ellos. Esa tarde esperé a Carmen en la puerta de su casa. Cuando llegó, le pregunté qué había pasado. «Papá», me dijo con esa voz de médica que usaba cuando quería sonar profesional, «los chicos se confunden cuando vos aparecés sin avisar. Necesitan rutina, estabilidad». «¿Y el abuelo no forma parte de esa estabilidad?», le pregunté. «Formás parte, papá, pero con límites». Límites. Siempre había límites para el abuelo. Límites para visitarlos, límites para llamarlos, límites para verlos, límites para quererlos. Como si el amor de un abuelo fuera algo que había que dosificar para que no hiciera daño. La situación
llegó al límite hace 3 meses, cuando Joaquín cumplió 12 años. Yo había estado esperando esa fecha durante semanas. Le había comprado un regalo especial, una bicicleta que había visto en una vidriera y que sabía que le iba a encantar. Llegué a la casa de Carmen con la bicicleta y con una torta que había encargado especialmente. Pero cuando toqué el timbre, Carmen atendió con una cara que no te puedo describir. «Papá», me dijo, «¿qué haces acá?» «Vengo a festejar el cumpleaños de mi nieto», le respondí. «¿No te acordás que Joaquín cumple años hoy?» «Papá», me dijo bajando la voz, «ya festejamos el cumpleaños ayer. Hicimos una fiesta con los amigos del colegio. Ya habían festejado, sin avisarme, sin invitarme. El cumpleaños de mi nieto y yo me enteraba un día después. «¿Por qué no me avisaste?», le pregunté. «Porque sabíamos que ibas a querer organizar todo, que ibas a traer regalos exagerados, que ibas a hacer que los chicos se sintieran mal por los otros abuelos que no pueden estar siempre tan presentes». Otros abuelos. Los padres de Tomás, que vivían en el country y que veían a mis nietos una vez por mes cuando se acordaban. Esos eran los abuelos con los que me comparaban, esos abuelos distantes que no molestaban con su amor. «Carmen», le dije, «soy el único abuelo que tienen por parte tuya. ¿No merezco estar en el cumpleaños de mi nieto?» «Mereces estar, papá, pero no de esta manera, no apareciendo sin avisar, no trayendo regalos caros que nosotros no podemos pagar, no haciendo que los chicos se acostumbren a un abuelo que está siempre disponible». Siempre disponible. Ese era mi error según Carmen. Estar siempre disponible para mis nietos, quererlos demasiado, darles demasiado tiempo, ser un abuelo demasiado presente. Como si el amor excesivo fuera un defecto que había que corregir. Esa noche, volví a mi casa con la bicicleta y la torta. Me senté en el sillón donde había pasado tantas tardes pensando en mis nietos y por primera vez en mi vida me sentí completamente solo. No tenía a nadie. La única familia que me quedaba me veía como un problema. Pero hace un mes las cosas se pusieron mucho peor. Joaquín se enfermó con fiebre alta y Carmen tuvo que llevarlo al hospital. Yo me enteré por una vecina que los había visto salir corriendo. Inmediatamente fui al hospital a ver cómo estaba mi nieto. Cuando llegué, encontré a Carmen en la sala de espera. «¿Cómo está Joaquín?», le pregunté. «Está bien, papá. Solo es una infección. Ya le pusieron suero y antibióticos». Me quedé acompañándola toda la noche. Compramos café en la máquina. Hablamos de cuando ella era chica y se enfermaba. Por un momento sentí que había recuperado a mi hija. Carmen me contaba historias del trabajo. Me preguntaba por mi salud. Me trataba como al papá que había sido toda la vida. «Gracias por acompañarme, papá», me dijo cuando ya dieron el alta. «Me ayudó mucho tenerte acá». Pero al día siguiente, cuando fui a la casa para ver cómo estaba Joaquín, Carmen me recibió en la puerta sin dejarme pasar. «Papá», me dijo, «Tomás se enojó porque anoche no le avisé que estabas en el hospital. Dice que se sintió desplazado, que parecía que vos eras el padre de Joaquín y él era un extraño». «¿Y qué tiene de malo que un abuelo se preocupe por su nieto?», le pregunté. «No tiene nada de malo, papá, pero Tomás tiene razón. Vos te metés demasiado en nuestra vida familiar. Los chicos se confunden sobre quién es la autoridad en la casa. Me metía demasiado. Preocuparme por mi nieto enfermo era meterme demasiado. Querer acompañar a mi hija en un momento difícil era confundir a los chicos. Todo lo que yo hacía por amor era interpretado como interferencia. Carmen», le dije, «yo solo quiero ser parte de la familia. Sos parte, papá, pero tenés que entender cuál es tu lugar». «Mi lugar». Como si en una familia hubiera lugares asignados y el del abuelo fuera el último, el menos importante, el que había que tolerar con paciencia. La situación explotó la semana pasada. Valentina, mi nieta, había dibujado algo en el colegio y quería mostrármelo. Carmen me llamó por teléfono. «Papá, Valentina hizo un dibujo de la familia y te puso en el centro. La maestra dice que eso indica que vos ocupás demasiado lugar en la cabeza de los chicos. Demasiado lugar en la cabeza de mis nietos. Ser importante para ellos era malo según la maestra y según mi propia hija». «Carmen», le dije, «¿qué tiene de malo que una nena quiera a su abuelo?» «No tiene nada de malo, papá, pero la maestra dice que los chicos tienen que tener claros cuáles son los roles familiares». «Roles familiares».
Todo era una cuestión de roles. El papá tenía su rol, la mamá tenía su rol, y el abuelo tenía que conformarse con el rol que le asignaban los demás. Un rol pequeño, discreto, que no molestara a nadie. Al día siguiente, fui a la casa de Carmen para hablar seriamente con ella. Necesitaba entender qué estaba pasando, por qué de repente mi amor de abuelo era visto como un problema. Pero cuando llegué, escuché voces adentro. Carmen estaba hablando por teléfono. Sí, doctora, decía, estamos pensando seriamente en sugerirle que se mude más lejos. Mi papá no entiende límites, aparece sin avisar, quiere llevarse a los chicos, hace regalos exagerados. Los chicos ya no distinguen entre los padres y el abuelo. Mudarme más lejos. Mi propia hija estaba hablando con alguien sobre la posibilidad de que yo me fuera de la ciudad para que no pudiera ver a mis nietos, como si fuera un acosador, no un abuelo que quería a su familia. El problema, siguió diciendo Carmen, es que mi papá no tiene vida propia. Se aferra a nosotros porque no tiene otras actividades, otros amigos. Pero nosotros no podemos ser su única fuente de compañía. No tenía vida propia. Ese era el problema, según Carmen. No que ella no me diera espacio en su vida, sino que yo no tenía otra vida además de ellos. Como si fuera culpa mía no tener familia extendida, no tener hermanos, no tener otra cosa que los hijos y nietos por los que había trabajado toda la vida. Esa tarde Carmen vino a mi casa para hablar seriamente. Papá, me dijo sentándose en el sillón de enfrente, tenemos que poner algunas reglas claras. Reglas, como si el amor familiar fuera un juego con reglas que había que cumplir. Primera regla, siguió diciendo, nada de visitas sin avisar. Siempre tenés que llamar antes y preguntar si es buen momento. Segunda regla, nada de regalos caros. Los chicos se acostumbran y después esperan siempre regalos grandes. Tercera regla, las visitas duran máximo 2 horas. Los chicos necesitan tiempo con sus padres. 2 horas máximo con mis nietos. Mi propia hija me estaba cronometrando el tiempo que podía pasar con la única familia que tenía. ¿Y si yo necesito algo?, le pregunté. ¿Si me siento mal? ¿Si tengo alguna emergencia? Para eso existe la emergencia médica, papá. Yo no puedo estar disponible las 24 horas. Tengo mi trabajo, mi marido, mis hijos. Vos tenés que entender que no sos la prioridad en nuestras vidas. No era la prioridad en sus vidas. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. El hombre que había sacrificado todo para criar a esa hija, para pagarle los estudios, para darle todo lo que necesitaba, ahora era informado oficialmente de que no era una prioridad. Carmen, le dije, toda mi vida vos fuiste mi prioridad. Cuando eras chica, cuando estudiabas, cuando te casaste, cuando tuviste hijos, ¿no merezco ser una pequeña prioridad en la tuya? Papá, me respondió, eso es chantaje emocional. Yo no te pedí que sacrificaras tu vida por mí. Chantaje emocional. Recordarle todo lo que había hecho por ella era chantaje emocional, según Carmen, como si el amor de un padre fuera una inversión que se hace esperando retorno, no un sentimiento genuino que busca lo mejor para los hijos. Pero la conversación más dolorosa vino al final. Papá, me dijo Carmen mirándome directamente a los ojos, tu presencia nos trae problemas. Los vecinos se quejan porque venís muy seguido. Mis hijos están confundidos sobre cuál es tu rol en la familia. Mi esposo ya no sabe cómo lidiar con la situación. Tu presencia nos trae problemas. Esas fueron las palabras exactas que usó mi hija para describirme. Yo era un problema. Mi amor era un problema. Mi presencia era un problema. Todo lo que yo era y todo lo que sentía era un problema para la familia que había construido con mis propias manos. ¿Qué querés que haga?, le pregunté. ¿Que desaparezca? ¿Que me muera para que no les traiga más problemas? No digas esas cosas, papá, me respondió. Solo queremos que entiendas que las familias necesitan espacio, que el amor también puede ser sofocante. Amor, sofocante. Mi amor de abuelo era sofocante. Querer ver a mis nietos era sofocante. Preocuparme por su bienestar era sofocante. Todo lo que yo había creído que era natural en una familia era interpretado como un defecto que había que corregir. Esa noche, después de que Carmen se fuera, me quedé sentado en mi sillón pensando en todo lo que había escuchado. Por primera vez en mi vida,
Entendí que para mi propia hija yo no era una bendición, sino una carga. No era el papá héroe que había sacrificado todo por ella, sino el viejo pesado que no entendía límites. Pero lo que Carmen no sabía es que este viejo pesado tenía guardado algo que iba a cambiar para siempre su perspectiva sobre quién era su padre realmente. Al día siguiente, saqué la llave especial y abrí la caja de seguridad del banco. Era hora de que mi hija conociera la verdad. En la caja estaban los títulos de propiedad de los 5 terrenos que había comprado cerca de la mina de oro. También estaban las ofertas millonarias que había recibido de las empresas mineras. También estaba el testamento que había firmado el mes anterior, donde dejaba todo especificado para el futuro de mis nietos. Pero lo más importante que estaba en esa caja era una carpeta con la documentación de todas las inversiones que había hecho durante estos años. Acciones de la empresa minera, bonos del gobierno, plazo fijo en dólares. Carmen creía que yo vivía solo de la jubilación, pero la realidad era que tenía ahorrado más dinero del que ella ganaría en toda su vida. Durante todos estos años, mientras ella me veía como un viejo dependiente, yo había estado construyendo un patrimonio que podría garantizar el futuro de toda la familia. Pero ahora, después de escuchar que mi presencia era un problema, había decidido cambiar completamente mis planes. Llamé al escribano López y le pedí que viniera a mi casa. «Doctor», le dije cuando llegó, «necesito modificar mi testamento y hacer algunas operaciones inmobiliarias urgentes». Le expliqué toda la situación. El escribano, que me conocía desde hacía años, me escuchó en silencio. «Don Esteban», me dijo cuando terminé de contarle todo, «¿está seguro de lo que quiere hacer? Son decisiones muy drásticas». «Estoy seguro, doctor», le respondí. «Mi hija me enseñó que la familia no es solo sangre. También es respeto. Y donde no hay respeto, no hay familia». Esa misma tarde empecé a empacar mis cosas. No mucho, solo lo indispensable. El resto lo iba a vender o donar. Carmen había dicho que mi presencia traía problemas, así que iba a resolver el problema de la manera más definitiva posible. Al día siguiente, puse un cartel de «Se vende» en la casa donde había vivido durante 30 años. La casa donde había criado a Carmen, donde había guardado todos los recuerdos de mi vida con Dolores, donde había soñado con ver crecer a mis nietos. Pero si mi presencia molestaba, era hora de cambiar de presencia. También puse en venta todos los muebles, todos los electrodomésticos, todo lo que había acumulado durante décadas. La gente del barrio empezó a preguntarse qué pasaba. «Don Esteban», me decía la vecina de al lado, «¿se va a mudar?» «Sí, señora», le respondía. «Me voy donde no moleste a nadie». Carmen se enteró por los vecinos de que yo estaba vendiendo todo. Me llamó por teléfono. «Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vendes la casa?» «Porque dijiste que mi presencia trae problemas», le respondí. «Así que voy a eliminar el problema». «¿A dónde te vas a ir?», me preguntó. «Lejos», le respondí. «A un lugar donde los abuelos sean bienvenidos, donde el amor no sea sofocante, donde la presencia no sea un problema». «Papá, no seas extremista», me dijo. «Podemos arreglar las cosas». «No, Carmen», le respondí. «No hay nada que arreglar. Vos fuiste muy clara. Yo soy un problema para tu familia, así que voy a dejar de ser un problema». «Estás exagerando», me gritó por teléfono. «Yo nunca dije que eras un problema». «Dijiste exactamente eso», le recordé. «Dijiste que mi presencia trae problemas, ¿o ya se te olvidó?» Carmen se quedó callada. Sabía que había usado esas palabras exactas y no podía negarlas. «Papá», murmuró, «yo estaba enojada. No quise decir eso». «Lo dijiste, Carmen», insistí. «Y seguramente lo pensás. Así que ahora vas a tener lo que querías. Una familia sin el abuelo problemático». Colgué el teléfono y seguí empacando. Ya no había vuelta atrás. La casa se vendió en una semana. Los compradores pagaron al contado porque era una ganga. Yo quería vender rápido y no me importaba el precio. Con la plata de la venta, más todo lo que tenía ahorrado e invertido, me había convertido en un hombre muy rico. Pero Carmen no tenía ni idea. 3 días antes de irme, Carmen vino a verme. La casa estaba casi vacía, solo quedaban algunas cajas con mis cosas personales. «Papá», me dijo llorando, «no te podés ir así. Los chicos te van a extrañar».
Yo te voy a extrañar. ¿Me vas a extrañar?, le pregunté. ¿O vas a extrañar el problema que represento para tu familia? No sos un problema, papá, me dijo. Fui una tonta. Estaba estresada, estaba confundida. No quise decir esas cosas. Las dijiste, Carmen, le respondí, y las pensaste antes de decirlas. Eso me demostró algo muy claro, que para vos soy una molestia, no una bendición. Me senté en una de las pocas sillas que quedaban. Pero tengo que contarte algo antes de irme. Saqué los papeles que había traído del banco, los títulos de propiedad, los estados de cuenta, las ofertas de compra. Carmen los miró sin entender. ¿Qué es todo esto, papá? Esto, le dije, es lo que tu viejo problemático construyó mientras vos creías que era solo un jubilado inútil. Le expliqué todo. Los terrenos que había comprado cerca de la mina, las inversiones que había hecho, el dinero que había ahorrado durante años. Carmen se puso pálida mientras revisaba cada documento. «Papá», murmuró, esto es una fortuna». «Sí», le confirmé, «es una fortuna». Una fortuna que había guardado pensando en el futuro de mis nietos, en la educación que podrían tener, en las oportunidades que podrían disfrutar. «¿Habías guardado?», preguntó Carmen. «¿Ya no?». Saqué otro documento. Era el Nuevo Testamento que había firmado con el escribano López. «Este papel», le dije, «dice que el 80% de mi fortuna va a ir a instituciones de beneficencia, a asilos de ancianos, comedores infantiles, hogares para gente que no tiene familia». «¿Y el resto?», preguntó Carmen con una voz que apenas se escuchaba. «El 20% restante», respondí, «va a un fideicomiso para Joaquín y Valentina, que van a poder usar cuando cumplan 30 años, pero con una condición». «¿Qué condición?». «Que durante esos años demuestren respeto hacia los adultos mayores, trabajando como voluntarios en asilos de ancianos. Que aprendan a valorar a los abuelos de otras familias, ya que no supieron valorar al suyo». Carmen se puso a llorar. «Papá, no podés hacer esto. Sos mi padre. Los chicos son tus nietos». «Soy tu padre», le respondí, «pero vos elegiste que fuera un padre problemático. Y los chicos son mis nietos, pero sus padres eligieron que fuera un abuelo sofocante». Saqué un último papel. Era el pasaje de avión que había comprado para el día siguiente. «Mañana me voy a Europa», le dije. «Voy a recorrer países donde respetan a los adultos mayores, donde los abuelos son venerados, donde la experiencia es valorada». «¿Europa?», preguntó Carmen. «¿Cómo vas a pagar un viaje así?». «Carmen», le dije, «tu viejo problemático es millonario. Puedo pagar todos los viajes que se me ocurran». La cara de shock de Carmen me dolió, pero también me dio satisfacción. «¿Por qué nunca me contaste que tenías tanto dinero?», me preguntó. «Porque quería guardarlo para dárselo a mi familia cuando fuera el momento adecuado», le respondí. «Pero resulta que mi familia no me quiere cerca, así que voy a disfrutar yo solo lo que construí con tanto esfuerzo». Carmen trató de convencerme de que me quedara. «Papá, podemos arreglar todo. Podemos volver a empezar. Los chicos te necesitan». «Los chicos me necesitaban antes», le respondí, «pero ustedes decidieron que mi presencia era problemática. Ahora van a tener que aprender a crecer sin el abuelo problemático». Al día siguiente me fui al aeropuerto. Carmen vino con Joaquín y Valentina a despedirme. Los chicos lloraban sin entender por qué el abuelo se iba tan lejos. «Abuelo», me dijo Joaquín, «¿cuándo vas a volver?». «No lo sé, mi amor», le respondí. «Capaz cuando sean grandes y entiendan el valor que tiene un abuelo en la familia». Valentina me abrazó fuerte. «Abuelo, yo no quiero que te vayas. Yo te amo». «Y yo te amo a vos, mi cielo», le dije. «Pero a veces las personas grandes toman decisiones que lastiman a los chicos sin querer». «¿Mamá y papá tomaron decisiones malas?», me preguntó mi nieta. «Tu mamá y papá pensaron que era mejor para ustedes tener menos abuelo», le expliqué. «Ahora van a tener lo que querían, nada de abuelo». Carmen lloraba en silencio. Sabía que todo lo que estaba pasando era consecuencia de sus propias palabras. «Papá me dijo en el aeropuerto, por favor, dame una oportunidad de arreglar todo esto». «Carmen», le respondí, «toda tu vida te di oportunidades. Te di la oportunidad de tener un padre presente, te di la oportunidad de estudiar, te di la oportunidad de tener una familia unida.
Vos elegiste desperdiciar todas esas oportunidades. Me fui a Europa con una sola valija. Durante 6 meses, recorrí países donde los abuelos son respetados, donde las familias se reúnen alrededor de los adultos mayores, donde la experiencia es vista como sabiduría, no como un problema. En Italia conocí familias donde 4 generaciones vivían bajo el mismo techo y se cuidaban mutuamente. En España vi abuelos que eran consultados para todas las decisiones importantes. En Francia encontré comunidades donde los adultos mayores eran los líderes naturales de las familias. Cada experiencia me confirmaba algo que había empezado a sospechar. Mi familia tenía el problema, no yo. En el resto del mundo, ser un abuelo presente era visto como una bendición, no como una molestia. En el resto del mundo, mi amor por mis nietos habría sido celebrado, no criticado. Durante esos meses, Carmen me llamaba todas las semanas. Al principio para pedirme perdón, después para contarme cómo estaban los chicos. «Papá», me decía, «Joaquín pregunta por vos todos los días. Valentina dibuja abuelos en todos sus cuadernos». «Papá», me contaba en otras llamadas, «los chicos están tristes. No entienden por qué el abuelo se fue. Yo no sé cómo explicarles». «Explícales la verdad», le respondía. «Explícales que ustedes pensaron que el abuelo estorbaba y que ahora tienen lo que querían». También me enteré por esas llamadas de que Tomás y Carmen estaban teniendo problemas. «Papá», me confesó Carmen en una de las llamadas, «Tomás dice que todo esto es culpa mía. Dice que fui una tonta al dejarte ir. Los chicos lo culpan a él por haberte echado». «¿Él me echó?», le pregunté. «¿O vos me echaste diciéndome que era un problema?». Carmen se quedó callada. Sabía que la responsabilidad era suya, no de su marido. Tomás había sido el catalizador, pero ella había sido la que había tomado la decisión final. Después de 6 meses en Europa, decidí volver, pero no para quedarme en la misma ciudad. Compré una casa en una ciudad costera, a 500 kilómetros de donde vivía Carmen. Una casa frente al mar, con un jardín grande, en un barrio donde vivían muchos jubilados que valoraban la tranquilidad. Cuando Carmen se enteró de que había vuelto al país, me llamó inmediatamente. «Papá, ¿dónde estás? Quiero ir a verte». «Estoy en mi casa nueva», le respondí. «¿Tu casa nueva? ¿Dónde?» «En un lugar donde nadie piensa que mi presencia es problemática». Le di la dirección de mi nueva ciudad. «Está a 5 horas de viaje», me dijo. «Sí», le respondí. «Es la distancia perfecta para que no moleste a nadie con visitas sin avisar». Carmen entendió el mensaje. La distancia física era la consecuencia de la distancia emocional que ella había creado. 3 semanas después, Carmen vino con los chicos a conocer mi casa nueva. El viaje en auto les llevó 5 horas. Cuando llegaron, mis nietos corrieron a abrazarme. «Abuelo, te extrañamos tanto». «Y yo a ustedes, mis amores», les respondí. Carmen miró mi casa nueva con asombro. Era una casa moderna, grande, con vista al mar, con un parque enorme donde los chicos podían jugar. «Papá», me dijo, «esta casa debe haber costado una fortuna». «Sí», le confirmé, «pero por suerte tu viejo problemático puede pagarla sin problemas». Durante esa visita, Carmen trató de convencerme de que me mudara más cerca. «Papá», me decía, «5 horas de viaje es mucho. Los chicos te van a ver muy poco así». «Van a verme exactamente lo que merezco ver», le respondí. «Si querés que nos veamos más, vas a tener que hacer el esfuerzo de venir acá». «¿Por qué tengo que hacer yo el esfuerzo?», me preguntó. «Porque vos fuiste la que decidió que mi presencia era problemática», le recordé. «Ahora, si querés mi presencia, vas a tener que valorarla lo suficiente como para viajar 5 horas para conseguirla». Durante los siguientes meses, Carmen empezó a venir una vez por mes con los chicos. Al principio se quejaba del viaje, del cansancio, del gasto de nafta, pero de a poco empezó a entender que ese esfuerzo era necesario para recuperar la relación conmigo. «Papá», me dijo en una de esas visitas, «me di cuenta de algo durante estos meses». «¿Qué cosa?». «Que los chicos realmente te necesitaban, que yo los privé de su abuelo por mis propios prejuicios». «¿Y qué más?», le pregunté. «Que vos nunca fuiste un problema», siguió diciendo. «El problema era que yo no sabía poner límites sin lastimar. El problema era que yo estaba más preocupada por lo que pensara Tomás que por lo que sintieras vos». Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación.
Carmen empezó a entender que había cometido un error muy grande al alejarme de la familia, pero también entendió que ahora las reglas del juego habían cambiado para siempre. Un día me trajo una propuesta. Papá, ¿qué te parece si nos mudamos nosotros acá? Joaquín y Valentina podrían cambiar de colegio. Yo podría conseguir trabajo en el hospital de acá. Podríamos estar cerca tuyo. ¿Y Tomás? Le pregunté. Tomás dice que está dispuesto a mudarse si eso significa recuperar la familia, me respondió Carmen. Dice que se da cuenta de que cometimos un error muy grande contigo. No, le dije, no se muden. Carmen me miró sorprendida. ¿Por qué no? Porque yo ya encontré mi lugar en el mundo, le expliqué. Acá tengo amigos que me respetan, actividades que me gustan, una vida que construí sin depender de nadie. Pero podríamos ser una familia unida otra vez, insistió Carmen. Ya somos una familia, le respondí, pero ahora es una familia donde cada uno tiene su lugar y donde el respeto es la base de todo. Hoy, 2 años después de aquel día terrible en que Carmen me dijo que mi presencia traía problemas, tengo una vida plena y feliz. Mis nietos vienen a visitarme una vez por mes y hemos construido una relación hermosa basada en el respeto mutuo. Carmen aprendió a valorar cada visita porque sabe que no son algo garantizado. Tomás, que antes me veía como un estorbo, ahora entiende que perder al abuelo de sus hijos fue una de las peores decisiones que pudo haber tomado. Joaquín y Valentina, que ahora tienen 14 y 11 años, entienden que su abuelo eligió vivir lejos porque los adultos de la familia no supieron cuidar la relación familiar. Abuelo, me dijo Joaquín en la última visita, cuando yo tenga hijos, vos vas a ser el abuelo más respetado del mundo. Con parte de mi fortuna, abrí un centro comunitario para adultos mayores en mi nueva ciudad. Es un lugar donde los abuelos pueden reunirse, hacer actividades, sentirse útiles y valorados. Don Esteban, me dicen los otros adultos mayores, usted nos enseñó que nunca hay que permitir que nos falten el respeto, ni siquiera la familia. También trabajo como voluntario en un hogar de ancianos, donde conozco historias muy parecidas a la mía. Abuelos que fueron alejados de sus familias, que fueron tratados como cargas, que fueron hechos sentir que estorbaban. A todos les doy el mismo consejo que me salvó a mí. Nunca permitan que los traten mal solo porque son familia. Les digo, la familia verdadera respeta, valora, incluye. Lo que no respeta no es familia, es costumbre. Muchos de esos abuelos han logrado cambiar sus situaciones siguiendo mi ejemplo. Carmen y yo tenemos ahora una relación diferente, pero mucho más sana. Ella sabe que cada conversación, cada visita, cada momento que compartimos es un regalo que yo elijo darle, no una obligación que tengo que cumplir, y esa diferencia ha hecho que me valore de una manera que nunca había experimentado. Papá, me dijo Carmen en su última visita, ahora entiendo algo que no entendía antes. ¿Qué cosa? Que el amor sin respeto no es amor de verdad, que yo te amaba, pero no te respetaba, y que sin respeto el amor duele más que ayuda. Tomás, que ahora viene conmigo a las visitas, me pidió perdón públicamente delante de sus hijos. Don Esteban, me dijo, le pido perdón por haberlo hecho sentir que no era bienvenido en su propia familia. Mis hijos perdieron años de abuelo por mi culpa. No fue solo culpa tuya, le respondí. Fue culpa de todos los que decidieron que el amor de un abuelo era demasiado, que la presencia de un abuelo molestaba, que los sentimientos de un abuelo no importaban. Hoy, a los 73 años, puedo decir que soy completamente feliz. Tengo una familia que me respeta porque eligió respetarme, no porque está obligada. Tengo amigos que valoran mi compañía. Tengo actividades que me dan propósito. Y sobre todo, tengo la satisfacción de saber que defendí mi dignidad. Mis nietos aprendieron una lección que van a recordar toda la vida, que los abuelos no son estorbos que hay que tolerar, sino tesoros que hay que cuidar, que el amor verdadero incluye respeto, y que sin respeto no hay amor que valga la pena. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia, quiero que sepas algo muy importante. Si alguien te dice que tu presencia trae problemas, si alguien te hace sentir que estorbas, si alguien te trata como una carga cuando vos diste todo por esa persona, no importa si es tu hijo, tu hija o cualquier familiar,
Nadie tiene derecho a hacerte sentir así. La edad no nos convierte en problemas. La edad nos convierte en bibliotecas vivientes, en fuentes de sabiduría, en depósitos de amor acumulado durante décadas. Quien no puede valorar eso, no merece tener la tranquilidad de envejecer rodeado de familia. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para elegir quién merece estar en tu vida. Y recordá, quien no te valora cuando te tiene, no merece tenerte cuando se da cuenta de lo que perdió. Contame si esta historia te sirvió para reflexionar sobre tu propia situación. Contame desde qué ciudad me estás escuchando y si vos también crees que los adultos mayores merecemos respeto, no lástima. Porque al final, lo más importante no es cuántos años vivamos, sino cuánta dignidad conservemos en esos años.